Benvingudes i benvinguts a Carme Teatre. Per una cultura segura, en aquest espai seguim totes les recomanacions d'higiene i seguretat establertes per la Conselleria Valenciana de Sanitat, així com el control pertinent de l'aforament per tal que pugueu sentir-vos segurs i còmodes. Vos preguem que continueu amb la mascareta posada durant el temps de la representació. Una volta finalitzada, per favor, resteu en el vostre seient fins que el personal de la sala vos indiqui el moment d'eixir per fer-ho de manera escalonada. Esperem que gaudiu de la funció. Moltes gràcies. Hola, ¿qué tal? ¿Ve? Bueno, buenas noches a todo el mundo. Gracias, bienvenidos y bienvenidas a la Festa al Sabeu del Festival de Ecopoesía Vociferio 2021. Bueno, veis que esto es una fiesta, ¿no? Directamente, como dice su nombre. Entonces, bueno, está la cosa un poco fría. Venimos de una época un poquitín bajita y pues llegamos aquí, tenemos la sala donde nos hemos reunido, pues gente muy diferente, todos con las ganas un poco de disfrutar, de sentir una energía positiva, ¿no? Que viene muy bien en estos tiempos. Y lo que pasa es que, claro, yo me veo aquí en la obligación de tener que levantar esto y pasar de 0 a 100 en casi un minuto, ¿no? Porque aquí va a salir gente muy interesante y necesitan que esto esté calentito, calentito, y entonces hacemos el feedback, ¿no? Nos retroalimentamos todo el mundo. Entonces, por suerte, yo, que me llamo Dani Orbiz, por cierto, que no he saludado, venía tan preocupado por cómo hacerlo, por suerte tengo experiencia con estas cosas y tengo un pequeño juego, una pequeña actividad que nos va a permitir que dejemos de ser personas distintas, toda la gente que está aquí, y nos convirtamos en masa directamente. No sé si os acordáis, la gente que es más de mi edad, que lo que es ahora el increíble Hulk era la masa, ¿no? Hace mucho tiempo, en los 70, los 80 se le llamaba la masa, pues nos podemos convertir todo el mundo como en la masa. Entonces, mirad, es muy fácil y lo podéis hacer en casa, incluso si queréis, lo vamos a hacer aquí y luego, pues a ver si funciona. Mirad, consiste simplemente en que yo muevo la mano así y mientras muevo la mano así, me tenéis que dar un aplauso por compromiso. Un aplauso de esos que dais cuando lo que estáis viendo, bueno, no se acaba de convencer, pero bueno, se están esforzando, han subido ahí a hacer sus cosas. Venga, un aplausito de compromiso, a ver. Muy bien, muy bien. Me mola porque es un aplauso muy de compromiso, ¿eh? Y sobre todo, me mola el reprise. Cuando yo aplaudió todo el mundo, la gente que se queda así como ya... Que una cosa es estar tan bajo que no tienes ni ganas de aplaudir, pero yo creo que es peor todavía estar tan bajo que empiezas a aplaudir y no tienes fuerzas ni para parar directamente. Se te queda así que te vas para casa. Vale, pues el aplauso por compromiso muy bien. Pero ahora lo que vamos a hacer es... Voy a ir subiendo la mano de donde la tenía y a medida que la mano sube, tenéis que ir subiendo la intensidad de este aplauso a ver hasta dónde sois capaces de llegar con este entusiasmo. Vamos a ver, aplauso por compromiso. Subimos, 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 subimos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hostia, qué guay! Vale. ¿Veis? Esto es lo que está pasando en la época pandémica, ¿no? A la mínima, o sea, estamos todos muy para abajo, pero a la mínima sueltas la chispa y esto arde directamente. Pero ahora viene la parte que más mola de todas, porque esto que vamos a hacer ahora no es para que lo hagáis a nadie de los que salen, pero siempre ayuda a echar un poco la fuerza para afuera. Y si queréis podéis hacérmelo a mí en algún momento sin ningún problema. Que consiste en hacer lo contrario, consiste en partir del aplauso por compromiso y según bajo más, irnos hacia el abucheo, empezar así como el ¡bu! ¡Fuera! Tal, incluso al insulto, y si mi mano tocase el suelo, las sillas de adelante creo que se pueden coger y tirar directamente. Los que estáis ahí no, pero bueno, si hacéis la suficiente fuerza se puede tirar todo, ¿no? Como decía uno que conozco, a mala hostia todo ordenador es portátil. Entonces, vamos a ver si partimos de aquí. Partimos, aplauso por compromiso. Bajamos.
Subimos, 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 subimos. Bajamos, bajamos, bajamos. Subimos, 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 subimos. ¡Sí, señor! Esta es la fuerza. Y ahora un aplauso fuerte y comenzamos ya. Muy bien, esto es la Festa al Sabeu. Tenemos música y tenemos gente que va a versarnos, que va a darnos versos, pero va a dárnoslos de una manera bastante especial, de una manera inaudita, porque todos los versos que van a darnos esta noche aquí son versos que surgen in situ, son versos que son improvisados, son versos que o bien se hacen con la técnica del repentismo cubano o se hacen con la técnica del cant d'estil valencià, y son cosas que solo van a suceder y se van a escuchar esta noche. Esto es para vuestros oídos privilegiados. Lo que pasa que antes de empezar quería pues un poco quitar este entusiasmo que os acabo de dar, porque estoy seguro de que mucha gente de los que estáis aquí, al ver improvisar, os quedaréis alucinados. Diréis, estos son mentes privilegiadas que tienen superpoderes. Nada más lejos de la realidad. Improvisar versos es muy fácil y yo, como si fuese el que va por ahí chivando los trucos de los magos, voy a chafar esta actuación chivándoslo. El truco, si queréis daros al arte de la improvisación, es poner como mucha interpretación en el poema que estáis haciendo y jugar con las pausas, ¿no? Entonces yo os puedo decir, por ejemplo, vamos a escuchar improvisación, que es la técnica de poner la mente en acción. ¿Veis lo que está pasando aquí? He tenido casi un cuarto de hora para pensar el verso, pero como iba dándole pausas, pues la cosa pues iba así, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a salir alguien que hace repentismo, que es rimar sin red y lanzarse. Muy bien, ya estáis improvisando, ¿ves? Ya estáis improvisando, ya lo tenéis, o sea, habéis conseguido la técnica. Entonces, a ver, que alguien me diga una frase por ahí, una frase cualquiera. Estoy harta de los hombres. Estoy harta de los hombres, hostia. Mira, voy a cambiarlo para que sea más fácil. No, pero va a ser la frase, de los hombres estoy harta. Y a todos les deseo que un mal rayo les parta. Muy bien, ¿veis? Es facilísimo, ya tenéis la cosa. Entonces, con esta primera lección ya casi tendríais todo aprendido. Pero ahora queda la segunda, que es hacerlo más guay todavía, que es poniendo música por debajo. Entonces, vamos a hacer esto. Música, por favor, que suene. Mira, tenemos aquí un fantástico blues, ¿no? Entonces, para hacer la técnica esta que teníamos, pues simplemente se trata de, en vez de acelerarse con el blues, hablar muy lento y con sensualidad. Entonces, comenzar a rimar de esta manera. Encima del blues, con voz muy sensual. Porque si lo haces así, que lo hagas bien o increíblemente mal, da igual. Así podría estar rimando hasta el mismísimo fin del mundo, dejando que entre una frase y otra, y la palabra que rimo, pasen 20 segundos, muy bien. Y así directamente, si la cosa consigo rimar, directamente con la música puedo comenzar a acelerar. Y puedo dar comienzo a esta grandísima fiesta al Sabeu, a la que ahora decimos hola y al final os diremos adeu, y en la que vendrá gente que directamente estará improvisando y que todas las cosas que hacen en este momento lo estarán rimando. Tenemos como primer versador a un hombre que viene de Cuba, un sitio donde hace más sol y por lo tanto hay más rayos uva. Este señor es un ídolo del repentismo, como decía antes, rima directamente pensándolo y lanzándose al abismo, y por eso quiero que este aplauso, aparte de oírse, se sienta cuando salga para este micrófono el señor Alexis Díaz Pimienta.
El siguiente que viene es un creador, es un versador, es un improvisador, es un gran señor y encima, pues rima también, que incluso su nombre y apellido riman. Él viene directo aquí a decirle a alguien los versos al oído y nos va a contar lo que tiene en la cabeza metido. Es un placer y me hace muy feliz presentaros esta noche al gran David B. Y por último, alguien que saca del pulmón la fuerza de un trueno. Él es el auténtico campeón. Lleva muchísimo tiempo dedicándose al candestil e improvisando lentamente en este mundo tan acelerado y vil. Y no podíamos decir que estuviese completa esta farra si no estuviese en ese micrófono también Pepe Butifarra. Y bueno, ahora ya mi función de presentador casi ha terminado. Ya puedo decirles a ellos que, bueno, hagáis lo que hagáis, esta gente ya conoce el truco, con lo cual no los vais a sorprender. Se han convertido en versadores, versadoras, improvisadores, improvisadoras. Entonces, lo que vamos a pedir es, yo me voy a ir situando ya para atrás y os voy a dejar aquí el protagonismo, porque queríamos establecer un pequeño diálogo aquí, un pequeño diálogo improvisado, en el cual yo voy a empezar diciéndoos una palabra y me gustaría que os contestaseis, pues bueno, empezando... Habíamos hablado de qué, de empezar por la parte valenciana, ¿no?, que juega en casa. Contesta Alexis, luego vuelve a contestar David y Pep y cerraría Alexis. Y vamos a hacer esto unas cuantas veces. Primero doy yo los temas y luego ya os pediremos que, tal como lo habéis hecho conmigo, lancéis cosas del público. Entonces... ¿Qué? Sí, no, ya les he dicho que todo lo que tienen que lanzar para mí directamente, que a vosotros os respeten. Yo sí que estoy más curtido en recibir cosas, pero vosotros, como siempre lo habéis hecho muy bien, seguro que nunca os han tirado nada grande. Bueno, pues vamos a ver, quería deciros, mirad, la primera palabra que quería que me versaseis, que me hablaseis, es un clásico, pero yo creo que es una buena manera de empezar, sería... mascarilla. No, empezarían David y Pep. Vamos a ver. La situació molt pilla. La situació molt pilla. Estem fins hasta els collons d'esta situació i de la puta mascarilla i de la puta mascarilla. Qué pena la mascarilla que hasta la han adjetivado. Si la ofenden demasiado se va a enfadar la chiquilla. La gente que está en la silla la lleva puesta, lo sé. Y ahora mismo te diré que estando en esta tarima, yo llevo una de rima, por eso no se me ve. M'has deixat sense paraules, m'has deixat sense paraules. Benvolgut Ellat Pimienta i eres bo en lo de les lletres.
reventa, pero botifarra reventa. Si el botifarra revienta, no me echen la culpa a mí. Yo me alejé, estoy aquí, no es culpa de mi pimienta. Si la alergia representa, la culpa aquí es bien sencilla, la tiene la mascarilla que se ha puesto del versador y que jode al catador chocándole en la mejilla. Muy bien, primera prueba superada, nadie lo dudaba aquí de la gente presente. Y para continuar ahora con el segundo diálogo, que en este caso empezará Alexis, voy a proponer que utilicemos el eslogan del vociferio, no sea rebelde, sé reverde. Podéis utilizar cualquiera de las dos palabras, rebelde o reverde, y lanzad lo que os venga a la cabeza. Yo siempre reverde he sido. Yo siempre reverde he sido, también he sido renegro, por eso a veces me alegro y alegre, le doy sentido al lírico contenido del color que llevo aquí. Por eso me ves aquí, verde, negro, y en mi interior soy hombre multicolor desde el día en que nací. ¡Bueno! I una cosa di molt cert, i una cosa di molt cert, que estem ací en el botiferio i cal dir molt en serio. Sigues verd i no reverd, sigues verd o no reverd. Reverde es la poesía. Reverde es la poesía siempre que es improvisada y por eso enamorada vive de la rebeldía. Lo rebelde cualquier día se pudiera revelar si se empieza a improvisar entre todos los colores oyendo a los versadores que nos vienen a enseñar. Jo sóc un tio molt verd. Jo sóc un tio molt verd. M'agrada la poesia perquè m'enduque a les xiques que els agrada el poeta reverd, que els agrada el poeta reverd. Sí, este se terminaba con esto. Entonces, a ver, con estos hemos cumplido los dos diálogos que era yo el que decía las palabras y ahora se trataba de que el público participase también. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento que consiste en que tenéis que pensar una palabra toda la gente que estáis en el público. Yo voy a contar 3, voy a hacer 1, 2, 3 y cuando diga todo el mundo tiene que gritar la palabra que ha pensado. Si ahora de repente todo el mundo dice la misma palabra, me dejáis flipando, ¿eh? Valencia es un sitio que me encanta, pero me encanta precisamente porque hay gente muy particular aquí. Esto ya subiría el particularismo de la gente de Valencia estratosféricamente. Y bueno, si no entiendo ninguna palabra, me la invento yo y siguen con ella. Entonces, pensad palabra, vamos a ver, yo con la que escuche les diré 1, 2 y 3.
No he entendido nada de nada. No he entendido nada de nada. Pero me ha parecido como algo como paupera. Vamos a decir poema, por ejemplo. Venga. Y... venga, vamos, pensad otra y a ver si sacamos dos. 1, 2, 3. Vale, pandemia, creo que alguien quería decir por ahí. Entonces vamos a decir poema pandemia. Con esto lo que creáis conveniente improvisar. Sí, si podéis con las dos o si no con una de ellas, ¿eh? Con las dos también. Venga, pues empiezan Butifarra y David. I així vos faig tot un poema. I així vos faig tot un poema. Que cantava ma tia Emília. Que dia molta ironia. I a la mer de la pandèmia, i a la mer de la pandèmia. Por culpa de la pandemia se acabó la madrugada. La familia está encerrada, en la casa es la bohemia. La noche ya no nos premia. Yo monto en lírico potro y confieso entre nosotros que aquí hay algo no oportuno, porque le respondo a uno, pero estoy mirando al otro. Y este bicho criminal, y este bicho criminal, que a tots els impedís gaudir com fem abans. Envíenlos a tocar-li el pardal. Envíenlo a tocar-li el pardal. Saps el que és, no? La música folclórica. Ya no se toca el pardal. Ya no se toca el pardal, ya no se baila en la calle, ya no hay un grupo que ensaye, ya todo parece mal, está lleno el hospital, la gente ya no fiestea. Que se acabe esto aunque sea para darnos un abrazo y se vaya paso a paso esta epidemia tan fea. ¡Ole! ¡Sí, señor! Muy bien, aparte no me había dado yo cuenta de que esta era pandemias jodido de rimar, ¿eh? Es de estas que tienen ahí de sudar tinta. Vamos a hacer una cosa. También me gustaría que aparte de estar pasándolo bien aquí en este encuentro, en este diálogo improvisado, os vayáis llevando para casa, la gente que todavía no haya estado en contacto con estas manifestaciones poéticas, un poco de pedagogía. A ver si alguien me sabe decir qué métrica, qué verso están utilizando ambos los dos o los tres dialogantes. Heptasílabo. No es heptasílabo. De arte mayor, se supone, ¿no? ¿Qué métrica? No, a ver, la métrica sería el nombre de la estrofa. La estrofa, ¿no? O el verso, ¿no? El verso, sí, el verso. La estrofa la décima, en Vale. el caso mío. ¿Y el verso? Octosílabo, muy bien. Muy bien, aplauso, aplauso. Muy bien, nuestro queridísimo octosílabo, que está súper presente en las composiciones poéticas españolas, que se puede decir que es casi el verso popular por excelencia, el octosílabo. Entonces, a ver si alguien se lanza y me dice, o es capaz de decirme,
un octosílabo con el que empezarían ellos el diálogo. Y si no es exactamente octosílabo, pues a ver, lo arreglo yo un poco antes de lanzárselo. Porque, a ver, ¿quién se lanza con un octosílabo? A ver. Molt bé, això és un octosílabo, molt bé. La funció és divertida. Vale, no sé a quién le tocaba empezar ahora. Muy bien, Alexis Díaz Pimienta. ¿Lo quieres para el verso 1 o para el verso 10? ¿Para empezar o para acabar? Para empezar. Vale, la función es divertida, pero no por el presente, sino por toda esa gente que se hay aquí reunida. Alimentan nuestra vida y me parece extraordinario que el esfuerzo necesario detrás de la mascarilla se haga luz en mi mejilla, nutra mi vocabulario, ya no puedo parar, tengo que hacer dos, no una, porque aquí en esta tribuna cuando empiezo a improvisar se me empieza a oxigenar una parte de mi vida y soy como luz fluida que sale en el pensamiento y va escribiendo en el viento. La función es divertida. Muy bien. Tot això és molt bonico. Tot això és molt bonico. Que la gent llarse a la rima i encara que la vida és sofrida, la funció és divertida. La funció és divertida. Yo creo que lo que podemos hacer es pedir a algún otro octosílabo por ahí. No sé si se puede subir la luz un poco y hacemos como si estuviésemos en clase, que de hecho estamos. ¿Quién levanta la mano por ahí? Vale, tenemos atrás a alguien, a ver. Vociferio es curativo. Y espera, que ahora vamos a lanzar un poco el guante al público y a ver si antes de que los versadores se lancen con ello, alguien del público sabe contestar con un octosílabo a este octosílabo. Vociferio es curativo. Para un público tan vivo, sí señor, sí señor. De aquí van a salir competencia dura, ¿eh? Para el año que viene ya cambiamos las tornas, nos sentamos nosotros ahí arriba y vosotros aquí a improvisar. Pues nada, simplemente con vociferio es curativo, si queréis empezar vosotros, Pepi, David y luego Alexis. Benvolgut Díaz Pimienta, benvolgut Díaz Pimienta, gaudim de la improvisació, que és el que mantes vives, perquè el vociferio és colativo, perquè el vociferio és colativo. M'ha enganyat. Dice, cuando yo llegué tenía un salto en el intestino, el oído un poco fino y la espalda me dolía. En la garganta sentía un ardor sin más motivo, febrícula, y estoy vivo. Un incendio en la mirada y ya no me siento nada. Vociferio es curativo. Sí, seguimos, ¿no?
Vale, muy bien. Yo no sé si a la hora de decir frases os estáis cortando porque no sois capaces de encajarlas en octosílabo. Si alguien quiere lanzar una al azar directamente, nosotros la encajamos aquí. A ver, ¿quién quiere decir una frase ya sin tener métrica ni nada? Sí, bueno, no sé si tú habías levantado... Ah, no, vale, pues sí, ¿tú que habías levantado? Ah, molt bé, un octosílabo también. Se acosta la primavera. Empezamos por Alexis, se acerca la primavera. Se acerca la primavera. 25 de febrero, marzo al doblar de la esquina. Casi nadie se imagina lo largo que ha sido enero. Pero como yo prefiero ver la luz por allá afuera, le digo a usted, compañera, qué bueno el verso que ha puesto, porque releo en su gesto, se acerca la primavera. Oh. Que bonica i guapa estàs, que bonica i guapa estàs, quan s'acosta la primavera, de les dones tu seràs. Cada dia la primera, cada dia la primera. Muy bien, dedicado, decían, para la chica que ha dicho el octosílabo. Os estáis llevando de aquí cosas verdaderamente maravillosas. Bueno, pasa el tiempo rápido, ¿eh? Yo creo que nos puede quedar para hacernos a lo mejor 3 frases más y luego Alexis quería terminar haciendo una experiencia ya comunal para todo el mundo. Así que la gente, venga, nos quedan 3 por allí. A ver, sí. El Virgo de Vicenteta. ¿Cómo? El Virgo de Vicenteta. El Virgo de Vicenteta. Eso tenéis que explicarme porque yo vengo de... No. Pues una pel·lícula d'ací. ¿Sí? En els anys 80... Pero al micrófono, que igual hay gente como yo que es va no fer sabe lo que es. en els anys 80. Es veu el Virgo de... I que està basada en un llibre de Josep Bernat i Baldoví que es diu l'alcalde... Que està basada en un llibre de Bernat i Baldoví que es diu L'alcalde de Favara o el quedar bé no costa un patxo. Un patxo és el que al segle XIX deien una merda. Això era... Quedar bé no costa una merda. Vale, pues venga, con esa información, Alexis... Ya El vino de Vicenteta se llama. No, el Virgo. Ah, el Virgo. ¿no? Ah, yo entendí vino. Yo me estaba emborrachando ya con la... El Virgo de Vicenteta. Y es una película. Claro, que acabo de entender que Vicenteta es Vicentita escrito, claro. Es Vicenteta, Vicentita. Los recovecos del valencià, ¿eh? Dice, Vicenteta es Vicentita y la película no es vino. El Virgo de Vicentita. Ah, el Virgo de Vicentita. Esto va cogiendo mejor sabor, ¿ves? Vicenteta es Vicentita y es Virgo y no bebe vino. Ahora sí mi olfato fino más cuentos no necesita, porque ya el verso me invita a volverme director de cine y hacer superior un remake de lo que hicieron para ver lo que intuyeron, oh público espectador. El vino de Vicenteta, Vicentita en español, claro, no tenía alcohol, pero emociona al poeta. Esa es la única receta que un repentista cubano sin la botella en la mano y siendo Virgo también, porque yo soy de agosto, yo nací en agosto, y siendo Virgo también, quiere ver si aprende bien a pronunciar valenciano. Desde que ha entrat en Favara
del Favara, que la pissera m'apreta, con ningú em veu a mi ara. Entra que el piu de la bragueta i Vicenteta està tequeta. Pues nos quedan 2 octosílabos, o repito, frases, si queréis, ¿eh? A ver, por ahí. Qué guapo que es el showman. Vale, a ver, este hay que... hay que traducirlo al un concepto creado por Alexis, al octañol, que es el español octosílabo, y es qué guapo que es este showman. Eso sí es octosílabo de verdad, sí, ¿no? Qué guapo que es este showman. Y ahora hay que hacer otra adaptación. Le vamos a dar un premio que encuentre rima consonante con showman. Venga, rima consonante. Tiene un premio gordo, está en el camerino. Showman, terminación Ouman. No, me permiten hacer neologismo, yo soy un creador neologístico. Yo puedo inventarme palabras con la licidez, con la licencia acá de... Consonante no, pero Norman, por ejemplo. Pero Norman, sí, pero Norman, Showman, casi, están pegaditos. Viven en el mismo bloque, pero no en la misma casa. Bueno, con todas las licencias del mundo, dice... A un showman has elogiado, pero no has dicho ni a cuál. A todos nos sirve igual porque el piropo es rimado. Lo importante es que has logrado que Danis rime con Norman y como en la plataforma me vale en el repentismo utilizar neologismo, qué guapo que es este showman. Podía usar Pretty Woman. Un cubà i un valencià, un cubà i un valencià, tiran-li els trastos al showman, que diuen que és molt guapo, però el troba tan normal. Y llegamos al momento del último octosílabo. A ver quién se lanza por ahí. Tenemos una mano levantada. Cuba y Valencia se aman. Cuba y Valencia se aman. Qué bonito. Qué maravilloso. Qué bonito. Venga, Cuba y Valencia se aman. Dice, yo ahora haré de valenciano. Yo ahora haré de valenciano, de amante de la paella, y ellos tendrán la botella de ron siempre en una mano. Lo cercano y lo lejano se acaban, se autorreclaman las dos partes y proclaman delante de tanta gente que cuando es bueno el ambiente, Cuba y Valencia se aman. Cuba i València s'estimen. Cuba i València s'estimen. Si l'enrouen passa allà, siga un roman casalla. Quan s'enjunten tot està allà. Quan s'enjunten tot està allà.
Bueno, pues como os decía, este ha sido el último octosílabo, entonces casi terminaría aquí esta actuación. Pero a ver, por un lado Alexis nos quiere terminar con un número de malabarismo, digamos, repentista, y le podemos decir también a David y a Pep, si quieren terminar antes de que Alexis haga lo suyo, si queréis lanzarle al público unos últimos versos para terminar. Para el público expectante. Antes pues d'acabar. Antes pues d'acabar, antes pues d'acabar, i que acabe tot en cendra, a tota la gent salude per igual. Dos amics botifarra i David Vidal. Pepe y David, mira, si queréis podéis sentaros aquí conmigo, y ahora Alexis lo que quería era ya empezar aquí a coger palabras directamente, no solo una, sino todas las posibles, y empezar a hacer malabarismos con ellas. ¿Cuántas palabras crees que pueden ser? Bueno, vamos a hacer una cosa que, como estamos en un festival ecológico, se llama ensalada de palabras con pimienta. Vamos a comer palabras que son muy sanas, baratas y ecológicas. Entonces ustedes pueden decir, no sé, vamos diciendo palabras y Dani me va a ayudar, las apuntando. Se me han quedado las gafas en el camerino, así que ponlas en letras responsables. Vale. Comenzamos, me acabo de dar cuenta ahora. Comenzamos con las palabras que ustedes quieran. Empezamos a decir palabras y con esas palabras yo haré todo lo que improvise, va a ser en décimas, por supuesto. Lo que pasa es que en vez de una palabra serán todas las que apuntemos, lo que quepan en el papel, las que nos animemos. Comenzamos. Primera palabra. Deseo. Deseo, muy bien. Eso. Deseo. Más palabras. Chicharrones. Guanábana. Bro, pero no tiene que ser alimentos, ¿eh? que se llame ensalada, que se llame ensalada el juego, no quiere decir que vayamos a comer de verdad. Palabras, deseo, sustantivo, adjetivo. Vamos a dejar brócoli, porque muchachos saben que es aficionado al brócoli, no se lo vamos a quitar. Deja el brócoli, pero seguimos. Vale. Más palabras. ¿Cómo? Morada. Sabrosa. Brújula. Antidisturbio. Borbón. Ah, pueden ser personajes también. Pueden ser personajes también. ¿Qué has dicho? Chorizo. Dije que no todo tiene que ser comida, Seguimos. Vale, no me caben muchas más. No, a ver, se está acabando el espacio. A lo mejor una más corta para poner aquí, pero... ¿Cómo? Verso. Vale, pues a ver, leo las palabras y le doy el papel a Alexis. Ajá. Deseo, chicharrones, guanábana, brócoli, morada, sabroso, brújula, antidisturbios, que no me ha cabido del todo, borbón, chorizo y verso. Vale. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como una cifra rara. Cuando diga verso, después de verso, todavía a que yo señale me dice una palabra y la incorporo en el instante. A que yo señale para que no se forme lo que pasó ahorita, que pidió todas las palabras juntas Dani y se formó un lío. Dice: gracias por este momento, por la fiesta regalada. Yo a esta hora imaginada, soñada,
A veces no siento deseos de estar contento, pero aquí me he hecho feliz. He regresado al país de la palabra en el aire y no existe ni un desaire. Y aquí siembro mi raíz. Estoy teniendo el deseo de demostrar que improviso, de que siembro sobre el piso todas las cosas que veo. A veces incluso creo que de tantas emociones siento olor a chicharrones igual que en la tierra mía. Pero claro, ¿quién diría que estando en estas regiones iba a tener el sabor de una guanábana buena? Cuando estuviese en escena haciendo de versador, el brócoli, sí señor, el brócoli sabe bien, pero yo sé que también cuando un poeta improvisa, su morada le da risa aunque ustedes no la ven, y está riendo mi casa a través de algún espejo, y en la brújula yo dejo ver cómo el tiempo no pasa, y casi es una amenaza que yo improvise tan loco, y cuando a veces provoco los disturbios vienen, me conversan, me detienen, y saben que yo desboco en como un río en una ría y empiezo a seguir rimando, y como voy intentando que todo sea poesía, el Borbón nunca sabría hacer lo que estoy haciendo. Eso sí, están comprendiendo que el Borbón sin compromiso, aunque rime con chorizo sin rimar, es estupendo que esté aquí en este lugar intentando resumir, ver a la gente reír al oírme improvisar un verso. Debo pintar a través de la memoria para ser la migratoria ave que viene y regresa al fondo de la cabeza y se monta en una noria, y después de tanto verso, ayúdame por favor a otra palabra. Es mejor recubrir el universo, otra, David. El esfuerzo, dígame, dijo, y yo digo, porque entonces yo conmigo empiezo a jugar y sigo. ¿De qué manera consigo que digas algo? La noche está llegando a esta sala donde yo empiezo a volar sin tener que demostrar que tengo en la voz un ala. Casi nadie me regala las alas con las que vuelo, pero como a contrapelo suelo andar sobre el tablado. Soy un hombre improvisado que al tiempo le tiene celo. Y ya voy a terminar porque el tiempo se termina y yo estoy en esta esquina mirando a todos mirar. Lo importante es aceptar que a través de la mirada yo regreso a la morada que me dictó aquel amigo y empiezo a decir: conmigo nadie debe temer nada. Yo en el verso puedo ver con un chorizo es un Borbón que el brócoli con pasión nadie se lo va a comer. Antidisturbios, a ver, quítese de en medio un rato. La brújula que yo trato de tener en la memoria, eso es un ave migratoria que intenta hacer un contrato con el sabroso lugar en el que el poeta canta y se pone en la garganta lo que pretende rimar. Alguien debe saborear la guanábana del verso después que en este universo se acaben los chicharrones y tengan los corazones más deseo. Lo perverso es que me halle en un lugar con dos amigos cantores que son grandes versadores y me han invitado a actuar, y a ti, ¿qué te voy a dar? El papel como un hermano. Y ahora sí, como el cubano se tiene que retirar, permíteme a ti estrechar el gran Dani Orbis tu mano. Y ya está, se acabó la ensalada. Gracias, David. Gracias a todos, gracias a ustedes. Un aplauso para ellos, sí señor. Alexis Díaz Pimienta, David Viz, Pepe el Butifarra. Yo me quedo un ratito todavía. Pues muchísimas gracias. Fíjate, esto es como el coche de Regreso al Futuro, cuando le da tanta caña que sale fuego, ¿no? Alexis ya directamente, ¡fum!, aparece aquí el fuego en el suelo. Pues qué guay, ¿no? Y aparte, con lo que hemos ido aprendiendo, los consejos que os he dado, mañana mismo podéis estar haciendo lo mismo, ¿eh? Es todo... No, es todo pero si ya sabéis toda la base, es decir, rimar, el octosílabo, pum, pum, ya está listo. Bueno, pues ahora tenemos música, y tenemos música dentro de más o menos 5 minutos. Entonces, bueno, que los músicos se vayan preparando, burguitos, la gente que está ahí detrás esperando. Y me habían pedido que os hiciese un poemita para este momento de espera. Lo que pasa es que tengo un problema gordo, que es que llevo mucho tiempo sin recitar en público y no sé si me acuerdo de los poemas. O sea, tengo gente aquí que ha estado improvisando y yo no me acuerdo ni de lo que tengo escrito. Pero bueno, ¿alguien quiere pedir algún poema en concreto? Va a ser, ¿no?, del repertorio del gran poeta Lawrence Ferlinghetti, que acaba de morir ahora.
El del día, hostia, el del día yo creo que me acuerdo. Sí. Mirad, estoy tan nervioso que me estoy remangando el puño de la camisa. Bueno, venga, hago trabajo en el día y luego directamente podemos hacer 2 o 3 minutos para que se sitúen los músicos y comenzamos. Este poema se llama Trabajo en el día. Yo no sé si el día existe todavía, porque existe, ¿no? Bien. Guay. Da gusto ver que hay cosas en este mundo que se derrumba, cosas que siguen ahí fijas, como el supermercado Día y su nivel de calidad, Eso se lo puedes decir para meterte con ellos. Oye, me alegra mucho ver que vuestro nivel de calidad sigue siendo el mismo que antes de la pandemia. Dicen, gracias. No. Bueno, supermercado Día. Yo estuve trabajando en el Día un tiempo. No por necesidad, sino por afición, directamente, se puede decir, porque me dedico a la poesía, yo vivo de la poesía y vivir de la poesía es complicado, porque llega un momento en el que estás tratando tanto con la belleza que tus pies se despegan del suelo y ya echas a volar directamente. Entonces dije yo, hay que buscar algo que me ayude a pegarme a este mundo cruel. Digo yo, pues venga, metí el currículum en el Día y me cogieron. Tuve la mala suerte de que me pillaron para trabajar. Y la experiencia fue tan intensa que tuve que escribir este poema sobre las 2 semanas que estuve trabajando en el supermercado Día. Se llama Trabajo en el Día y al final del todo necesito vuestra colaboración. Tenéis que, cuando yo haga Trabajo en el Día, pero al final del todo el mundo tiene que gritar Termínala Orbiz, ¿no? Tenéis que hacer Termínala Orbiz diciéndome que termine el poema con mi apellido y nada, básicamente eso. Entonces vamos a hacer una prueba. Yo digo, Trabajo en el Día. Un poco bajito esto, O sea, enérgico, pero bajito. Tiene que ser con más fuerza. Trabajo en el Día. Eso va mejor. Si mantenemos esa fuerza, todo irá bien. Pues mirad, el poema dice así. Este poema es muy sentido, Puño al alto, mirada al infinito. Trabajo en el día. De lunes a viernes jornada partía. Y el sábado a veces, cuando al encargado cabrón le apetece. Trabajo en el día. Y soy impermeable a la melancolía. Y incluso me alegran las paredes grises, las baldosas negras. Trabajo en el día. Y nadie imagina cuánto me relaja pasarme la vida metido en la caja, cobrando a la gente que quiere rebajas hasta que me saca a punta de navaja el tío que viene al turno de después. Trabajo en el día. Y friego el pasillo y ordeno las latas. Me fumo un petillo con el segurata. Escribo carteles con muchas erratas y espanto a las ratas sobre donde el almacén. Aquí siempre hago una pausa para explicar lo de las ratas, sobre todo para ti, que tienes pinta de comprar en el Día de al lado de tu casa. Lo de las ratas es metafórico, absolutamente. Es porque puse erratas en el verso anterior. Cualquiera de ellos hubiese encontrado miles de rimas con erratas, pero yo solo me salió ratas y por eso lo puse ahí. Yo mientras estuve trabajando no vi ratas por ningún sitio. Escucharlas es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que trabajo en el día porque la existencia está muy jodida y hay cosas más malas como sexador amateur de koalas. Trabajo en el día, me toman a broma los pijos que curran en el Mercadona, pero me desquito lanzando vaciles a los pringaditos que están en el Lidl. Y cuando me dice algún hipster capullo, ¿por qué no te buscas algo de lo tuyo? Yo saco la cara pa'lante y no huyo y digo este canto que le dice así: trabajo en el día. Perdone señora que no le sonría, pero de momento prefiero guardar la alegría dentro, de vender productos que son tan buenos que si no trabajo los echo de menos y a veces incluso me encuentro llorando por ese jabón imitación de Magno y esa piña en lata y esa Macedonia y aquellas compresas que cuando te acercas observas con sorpresa que en vez de Ausonia pone Auconia. Trabajo en el día y soy licenciado en filosofía, pero sin cuidado, que aquí tengo tema para 3 doctorados: la pinta kantiana de aquella manzana y la descartiana del melocotón, la pata cordero y el trozo de mero que apesta a caverna del mismo Platón, y aquella concreta que tan pizpireta se junta en el hielo con el calamar, y aquella cebolla que hay en el estante y el desodorante con forma de polla, aquella cuchilla que haces así te degolla, aquella señora que tanto se enrolla, se me ha ido la olla pero me da igual, trabajo en el día. Y ya ni me acuerdo lo que te decía, pero con desplante yo cojo el poema y tiro pa'lante. Trabajo en el día, tenemos descuento en naranja podría. Trabajo en el día, a 1,5 € el kilo sandía. Trabajo en el día, a ver si terminas con esta poesía.
poesía. Trabajo en el día, que toda esta gente está un poco aburrida. Atención todo el mundo, trabajo en el día. Otra más fuerte, trabajo en el día. Y ahora yo solo trabajo en el día. Y aquí soy feliz. A veces. Gracias. Y ahora sí que sí, creo que tenemos preparados. Que me hagan una señal, por favor, si están por ahí atrás, si están preparados, porque tenemos con nosotros a una auténtica leyenda, una auténtica institución musical que forma parte de la historia de Valencia, pero también de la historia de este país y de este mundo. Él empezó con grupos como Castafiore Swing, tuvo grupos como, no me acuerdo de ninguno más, Piedra en el Riñón, estilo gráfico, pero desde los años 90 ha tomado su actual formación con Ricardo Esteve, ha sacado 5 discos, creo el último de los cuales lo tenéis ahí y se llama Asepsia, y nos va a pulverizar con su música, nos va a alegrarnos más todavía, nos va a subir a las nubes, nada más y nada menos que Burguitos. ¡Un aplauso! Qué sucio es el blanco. Oye, ya me he manchado por aquí. Es que nada, me he levantado y digo, me pongo esto mismo, cualquier cosita. Estos zapatitos mismos. De charol, niquelao. Gracias, amigos, es un placer compartir aquí escenario con estos grandes maestros de la palabra. Efectivamente, sacamos un disco que nos quedamos con las ganas de presentar. Bueno, todo llega. Aquí estamos. Ricardo Esteve a la guitarra. Buenas noches. Jesús Jimeno a la batería. Dino Pirón al bajo. Señor atrapado entre hormigón. Hace tiempo ya que camina sin ilusión. Del trabajo a casa, comida y televisión. Sus penas del corazón no ofrecen pena ni gloria. 1, 2, 3, ya no se le ven los pies. 4, 3, 2, ya se le pasó el arroz y las acelgas. En el buzón, entre tanta promoción, un folleto se encontró que cambiaría su historia. ¡Hey!
¿Cómo silbamos? Es que no me sale el silbido. Y Nicolás, buscando la salvación, se acercó a la religión, o quizás fuera una secta. ¿Y dónde va? Le susurran del más allá. Oye, 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 ahora va de puerta en puerta. Oye, 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 ahora va de puerta en puerta. Ayer, 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 ayer. Va dando amor de puerta en puerta. Ayer, 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 ayer. Hey, Nicolás, estás perdiendo el compás. Pues mire usted, ya lo dijo Jehová. Escucharé tu aflicción y tus angustias del alma. En su bondad y la fuerza de la oración, por fin tiene una misión: dar amor de puerta en puerta, de puerta en puerta. Limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más. Ni existirá lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. También escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora ya no tiene miedo a la soledad. Todos visten igual, pertenece a una comunidad. Predicando amor, probando sus mieles, persiguiendo almas, captando fieles. ¿Dónde vas, Nicolás? Estás perdiendo el compás. ¿Vamos? ¿Dónde vas, Nicolás? Estás perdiendo el compás. Voy dando amor de puerta en puerta. ¿Dónde vas, Nicolás? Estás perdiendo el compás. ¿Dónde vas? Estás perdiendo el compás. De puerta en puerta. Gracias, amigos. Despacio, no te vas a ahogar, despacio no te vas a ahogar. Bueno, ¿qué quieres que no? Hace un año que no piso escenario. Basado en un hecho real, esta canción se llama Me estoy ahogando. Viento de poniente, la playa está tranquila, no hay casi gente. Son más de las 8, se fue el socorrista. Está todo cerrado, no hay chiringuito a la vista. Me estoy meando, sí, me estoy meando. El mar está picado, pero no aguanto. Me tungo boca abajo haciendo el muerto. Se mezcla mi fluido con el líquido elemento. Ahora sí, vamos pa' afuera. Vamos pa' afuera, dices, eso quisiera, pero el mar me golpea, me engulle, me zarandea. Me estoy ahogando, me estoy ahogando. Estoy hablando, estoy hablando. La película de mi vida pasa en un segundo. ¿De qué manera más tonta de dejar este mundo?
Es mucho mar para darle un trago o para recorrerlo a nado. A mí no me hables del mar en vacaciones, a mí no me hables del mar en tus canciones. Maldita sal, maldito viento. Ese mar es secano, te lo estoy diciendo. A mí no me hables del mar, yo fui marino. Hice la mil y Las Palmas fue mi destino. Yo piloteé un remolcador en aguas bravas. Yo piloteé un remolcador de 90 toneladas. Si somos eso, eso es. El agua juega a poner las cosas del revés. Gota a gota el agua se agota. Y ya no puedo más, no se me nota. Porque esta vida, primo, es una chirigota. Porque esta vida, primo, es una chirigota. Porque esta vida, primo, es una chirigota. Porque esta vida, primo, no se me nota. Gota a gota mi vida se agota. La película de mi vida pasa en un segundo. Ay, qué manera más tonta de dejar este mundo. Es mucho mar para darle un trago o para recorrerlo a nado. La película de mi vida pasó en un segundo. Qué manera más tonta de dejar este mundo. Es mucho mar para darle un trago o para recorrerlo a nado. Del mar en vacaciones, a mí no me hables del mar en tus canciones. Maldita sal, maldito viento. ¿Cómo dice? Me estoy ahogando. Me estoy ahogando, me estoy ahogando. Me estoy ahogando, me estoy ahogando. A mí no me hables del mar en vacaciones, a mí no me hables del mar en tus canciones. Ese coro que no vaya, ese coro que no decaiga. Me estoy ahogando, vamos. Estoy ahogando. Estoy ahogando. Asepsia, asepsia. Asepsia. Ahora más que nunca, Asepsia, vuestro disco favorito. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, na-la-la. ¿Será que estoy en las nubes? ¿Será que me haces feliz? ¿Será un abrazo en la entrada? ¿O será que eres actriz? ¿Y será que tienes prisa? ¿Será que me pones a mil? ¿Será que te da la risa?
mi casa un desierto sin ti. De 100 voltios a 6000 cuando me tocas, van recorriendo mi piel. Y ese halo alrededor que nos alumbra, hubo un antes y un después. Hey. Serás el tiempo perfecto, serás la luz ideal, será que no te dé miedo, lo que tú quieras será, y será que sueñes conmigo, será el volvernos a ver, será mirarse el ombligo, serás mi luna de miel. De 100 voltios a 6000 cuando me tocas, van recorriendo mi piel. Ese halo alrededor que nos alumbra, hubo un antes y un después. Seré tan solo un reflejo en tu mirada, seré el paréntesis de tu vida agitada, seré el espacio donde quieras refugiarte, en cuentagotas de historias fascinantes. Seré lo que tú quieras ser. Conmigo, será el volvernos a ver, será mirarse el ombligo, serás mi luna de miel, será que estoy en las nubes, será que me haces feliz, será un abrazo en la entrada, o será que eres actriz. Y será lo que tú quieras, será, y será. Gracias, amigos. Pues en la calle Cádiz. Hombre, Cruzafa. Hay una farola. No, hay más farolas ahora. Muy de farolas. Y desde aquella noche, quiero hacer amapolas. En fin, yo también tengo mis versitos, ¿no? No soy los maestros de antes, pero... Pero también es bonita eso. Pareados, son pareados, no son décimas ni son octogésimas ni nada. Yo tenía una cejilla también. Ahí está. ¿Va bene? ¿Tutti bene? No os veo, os siento, pero no os veo. Pero bueno, estáis ahí, sé que estáis ahí. ¿Tajo?
hay una farola. Desde aquella noche crecen amapolas. En esa farola yo me despedía. Mi boca en tu boca y tu boca en la mía. Y no, hoy no puedo quedarme, niña de mi corazón. Ahora yo no puedo olvidarte, solo me queda esta canción. Todo el repertorio yo te cantaría. Mi boca en tu boca y tu boca en la mía. ¿Qué nos ha pasado? Ella me decía, mi boca en tu boca y tu boca en la mía. Y quédate esta noche, pásala conmigo. Todo el universo dentro de su ombligo. En esa mirada, amor, yo me perdería. Y subí hasta el cielo cuando me decías que en la calle Cádiz hay una farola. Desde aquella noche crecen amapolas. Si vienes conmigo, todo te daría. Lo que a mí me gusta, guapo, es tu melodía. Desde aquella noche todo es poesía. Lo que a mí me gusta, guapo, es tu melodía. Hasta la sirena de la policía. Lo que a mí me gusta, guapo, es tu melodía. En un vaso de agua por ti nadaría. Lo que a mí me gusta, guapo, es tu melodía. En esa mirada, amor, yo me perdería. Y subí hasta el cielo cuando me decía que en la calle Cádiz hay una farola. Desde aquella noche crecen amapolas. Mi boca en tu boca en la mía. ¿Qué nos ha pasado? Ella me decía, mi boca en tu boca en la mía. Hasta la sirena de la policía. Mi boca en tu boca y tu boca en la mía. Y por esa boca yo me derretía. Y aquí no me mueve ni la infantería. Gracias, amigos. Voy a ir quitándome capas. No sabes si va a refrescar, si no, es un tiempo así que no sabes. Es que me he puesto así cualquier cosita, ¿qué pillado? Claro, de discreto, voy de discreto. Meterle el pantalón. Un poquito largo, pero bueno. Es muy sucio, este es blanco muy sucio. Me gusta más de negro. Yo cuando te he visto parecía una aparición. Digo, ¿una aparición? El ser humano dicen que tiene como 5 litros de sangre en su organismo mismo. Y 5 litros de sangre, así se llama la canción.
Pow, 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 chupao. A-do-do-berry, pow, 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 chupao. A-do-do-berry, pow, 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 chupao. Chupao. Venga, venga. Pow, 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 chupao. A-do-do-berry, pow, 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 chupao. A-do-do-berry, pow, 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 chupao. Chupao. Me dicen que si me viera es que no me la pondría, que parezco con la gorra una patata cocida. Mucha gente me desprecia cuando me ven abatido. Todo el mundo corta leña del árbol que está caído. La palabra que me diste a la orilla de la fuente, como fue cerca del agua, se la llevó la corriente de sus cristalinas aguas. Yo caigo por la pendiente hasta llegar a la fuente donde me diste palabra. Me pasa con tu cariño como con la sombra al cuerpo, que aunque procuro alcanzarla es siempre inútil, no puedo. 5 litros de sangre me sacan pa' que te olvide, aunque me quede sin gota, olvidarte es imposible. Aunque mire a otras mujeres, aún no quiero nada más. El corazón siempre es uno y los ojos son un par. Tu querer y mi querer son como el agua del río, que atrás no se queda el agua, aunque venga muy crecido. Pobre de mí que me quejo de un amor que me engañó, como el que mira la piedra después que ya tropezó. Me pasa con tu cariño como con la sombra al cuerpo, que aunque procuro alcanzarla es siempre inútil, no puedo. 5 litros de sangre me sacan pa' que te olvide, aunque me quede sin gota, olvidarte es imposible. Sin gota, olvidarte es imposible. 5 litros de sangre me sacan pa' que te olvide, aunque me quede sin gota, olvidarte es imposible. Gracias, amigos. Ahora viene una canción, no sé si decirlo, es que no lo he registrado ni nada. Es de Peter Gabriel, y hemos hecho una versión de Peter Gabriel. No le hemos pedido permiso a Nina. Esto lo ven él. No sé si las GAE dirán, ustedes, oiga, yo no sé. Tú y tú. No te rindas, se llama. A ver esas voces maravillosas. En esta tierra dura fue donde el sol me vio crecer. Me amaron sin condición, me enseñaron a vencer.
Nunca pensé que pudiera perder y aunque no abandoné la lucha, ha cambiado mi rostro, ha cambiado mi voz, todos mis sueños dejé. Don't give up, vuelve a sonreír. Don't give up, tienes mucho que ofrecer. Don't give up, aún quedan 1000 historias por contar. Me mudé a otro lugar, no fue fácil comenzar. Llantos de hombres perdidos en una extraña ciudad. Cuando pierdes la batalla es como la tierra o al día. Y no te des por vencido, no te han derrotado aún. Sigue adelante y confía. Don't give up, vuelve a sonreír. Don't give up, nunca ha sido nada fácil. Don't give up, aún quedan 1000 historias por contar. Reposa tu cabeza, no te preocupes más. Todo va a estar bien. Y si el cielo se oscurece, puedes recurrir a mí. No te rindas, por favor, no te rindas. La noche me llevó a mi hogar, al lugar donde nací. Las cenizas de los árboles esparcidas por allí. Venga lo que venga y pase lo que pase, lucharé por ti, lucharé por ti. Solo soy un hombre que algunos sueños dejó por el camino. Es tan confusa la senda, ya no distingo los signos donde la vida me lleva. Don't give up, estamos aquí. Don't give up, tienes tanto que ofrecer. Don't give up, aún quedan 1000 historias por cantar. Reposa tu cabeza, no te preocupes más. Todo va a estar bien. Y si el cielo se oscurece, puedes recurrir a mí. No te rindas, por favor, no te rindas. 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 Gracias. Grazie, molto obrigado todo el rato. Y la verdad es que el disco es cortito, ¿eh? Un disco de 8 temas, porque estamos a los tiempos, con 8 ya va bien, ¿no? El concepto de disco de antes de hacer 12, 15 canciones, 20 canciones. ¿Dónde vas? Doble disco, ¿dónde vas? ¿Dónde vas ahora con eso? ¿Dónde vas? Ahora ya vas a una canción, a Tarda otra. vida para oír eso. Claro. Entonces, el primer tema del disco lleva por título ¿Solo 1000 días me das? Lentita.
espacio-tiempo, todas las formas de la materia, energía, impulso, cúmulos de galaxias, división de fotones en cascada, el universo se expande a una velocidad cada vez mayor y yo, camino solo, la noche fría, niñatos borrachos, la policía. El vino claro, la mente espesa, perdí la risa en la sobremesa. Mota de polvo, botas de obrero, microorganismos sin varadero, noche despierto, días en vela. Viaja en el tiempo, mierda en la acera. La vida pasa, los años pesan, los precios suben, el juez ordena. Filas de gente, que algarabía, cambiar mi suerte, eso quería. Mantenerse firme, tiene narices, te veo, te giras, arcoíris de matices. Parece mentira, te abrazo, me besas y dices: solo 1000 días te doy para que sueñes conmigo. En una vida anterior tuviste algo conmigo. En una vida anterior tuviste algo conmigo. ¿Dónde estabas, amor? Ahora te he reconocido. La bici, las clases, los niños, la puerta, poemas, canciones, terapia sin siesta. El jueves no puedo y me encantaría. Tengo entrenamiento, mejor otro día. Alumnos, programa, los niños, acción. Tengo 2 horitas de meditación, madrugón, la bici, qué fría mañana. Si puedes, quedamos el fin de semana. Este fin de semana. Este fin de semana. Este fin de semana. Solo 1000 días te doy para que sueñes conmigo. Si otros 1000 días me das, atrapo el tiempo perdido y el viento sopla a mi favor desde que estás conmigo. Si caigo lo hago de pie desde que estás conmigo. Estoy durmiendo mejor desde que estás conmigo. Yeah, el viento sopla a mi favor desde que estás conmigo. A veces sueño despierto. ¿Cuántas razones me das para seguir contigo? Solo 1000 días me das para seguir contigo, para acariciar tu pelo. Es poco para degustar, yeah, tus labios de caramelo, yeah, yeah. ¿Cuántas razones me das para seguir contigo? El viento está a mi favor. Estoy contigo. Si caigo lo hago de pie, si sé que estás conmigo. Sopla a mi favor, estás conmigo. A veces sueño despierto. Estás conmigo. ¿Cuántas razones me das para seguir contigo? Solo 1000 días me das. Y como el disco era corto, dijimos, pues vamos a meter un gran éxito de esos que parece que gusta y tal. Aunque la verdad es que ahora, después de la pandemia y todo esto, bueno, la pandemia en la que estamos, a veces el discurso parece como ya un poquito pasado, pero bueno. ¿Te pasó nada? ¿No? Bueno, si tú dices que no, bueno. La jugarán, es respetable. Espera, voy a ir afinando. Tú ves, introdúcemela, suavecita. È un mondo difficile. Io sono triste e non sabia che fare. Quando di subito ti sento arrivare. Il mio cuore. La tua bocca si accosta al mio dito e tu mi dici che ti importa un pito. Hata malajata. Hasta la reja, vamos. Un poquito más, ya lo tengo casi. Sí. Escucha el cuento que te voy a contar, aunque carezca de sentido.
una historia de ciencia ficción, guerra, dolor y castigo. Y pico tipos poseen más de la mitad que los 7.500 millones el resto de la humanidad. Mal repartido está el mundo facundo, unos tanto y otros nada. Pero espera que te cuente, aún gracias tienes que dar. Y la industria del ganado, el precio de la carne bajó, acortándole la vida al animal hasta su ejecución. La carne es débil y más barata, con este pienso engordará. Ay, Facundo, amigo mío, ¿dónde iremos a parar? No puedo más que temer lo que nos queda por ver. No puedo más que temer lo que nos pueda por ver. La ingeniería genética nos puede proporcionar un mundo de replicantes, de clones y supermans. Es la era poshumana. ¿Qué pensará de esto Dios? Teniendo que compartir con el hombre el milagro de la creación. El agua vida nos dio, la sequía secos nos dejó, cementerio de ilusiones, esta civilización. ¿Quién pone un poco de orden? Cada cosa en su lugar. Si apareciese en el cielo, si nos diera una señal, si nos dijera tranquilos, que me voy a mosquear, como me hinchéis las narices, lo echo todo a rodar. No puedo más que temer lo que nos queda por ver. No puedo más que temer lo que nos queda por ver. Pero me dio por ahí y arreglaremos el mundo mañana. Ahora me tengo que ir. Gracias. No sé cómo vamos de tiempo, el disco ya está, pero hombre, haceros una más de un gran éxito también, ¿no? ¿Vamos bien de tiempo? Si es un gran éxito, sí. Si es un gran éxito, sí, ¿no? Pues va.
que se me desenrosca. Esa palmita, ole. Era una tarde azul en primavera. Tus ojos y mis ojos se cruzaron en la acera. Yo acababa de cobrar y estaba contento. Nos metimos en un bar que hay muy cerquita del centro y comenzamos a charlar. Yo te conté mi vida, tú me diste a entender que te encontrabas perdida. Una puñalada de amor, como la bebida. Supe en ese momento que sería solo mía. Dice, ay, le, 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 le. Ay, le, 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 on the round. Ay, le, 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 oh. Ay, le, 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 on the round. Salimos a las 2 horas, falsa alegría. Yo la invitaba a cenar, gracias no puedo, me gustaría. Ahora me tengo que marchar y es importante, si quieres podemos quedar el sábado por la tarde. Se llamaba Estrella y me dio un besito. Se fue montada en un taxi y yo andando despacito. Se llamaba Estrella y me dio un besito. Se fue montada en un taxi y yo andando despacito. Ya puedo sentir el mar y oler las flores del campo, tumbarme a ver las estrellas del cielo de San Fernando. Ya puedo sentir el mar y oler las flores del campo, tumbarme a ver a mi estrella en el cielo de San Fernando. De vez en cuando, de vez en cuando, estrella fugaz que va pasando. Y voy contando las horas que faltan para verte. Infinito cielo, galaxias lejanas, yo quiero tenerte. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. De vez en cuando, estrella fugaz que va pasando. Puede que tú también las estés mirando y acordándote de mí, pensando, yeah. Ya puedo sentir el mar y oler las flores del campo, tumbarme a ver las estrellas del cielo de San Fernando. Puedo sentir el mar y oler las flores del campo, tumbarme a ver a mi estrella en el cielo de San Fernando. La hilarea, la lera, lera, lere, la lera, lere, lera, lera, lere, lera, lera, lere, lera, lere, la lera, lere, lera, lera, lere. Dice. Ay, le, 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 ay, le, 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 andará. Ay, le, 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 ay, le, 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 andará.
Eso... Esa la he pillado de Prince. Lo he pillado de Prince. A mí me gusta coger de aquí y de allá. ¿Una más? ¿Una más y fuera? Ya no tenemos más. Eso será. È un mondo difficile. Ya lo he dicho antes, pero es que es verdad, es difícil. Es que es la hostia, difícil. Tener un pito o una flauta. Habíamos quedado a hacer... ¡Wow! ¡Qué historia más perra, ¿no? Esa el poco vi también se la sabe. Está desafinada y todo, y tienes que afinar, es que de verdad. No sigas, no sigas. Wow, qué historia más perra. Más perra, wow, no te habría asustado, wow, instinto canino, wow, es el resultado. Un ejecutivo camina al acecho, elige al ambiente, ve el árbol perfecto, dos adolescentes de culo apretado, se encuentran de bruces y un cachaciclao, tontean un rato, se alejan sin freno, una meadita marca su terreno. Que temea y este árbol es mío y ahora este puncarra de dónde ha salido. Un grupo de chavales alboroteando, pero perra linda pasa de niñatos. Al punky le gusta y empieza el cortejo. No te haga la estrecha que soy perro viejo. Perro viejo, Perro viejo, perro viejo, perro viejo. vueltas y más vueltas y aún más da la vida. Un perro rabioso por tu amor sería. Huele que te huele moviendo la cola. Perritos calientes y es lo que le mola. Vamos cariñito, deja de remilgos. Levanta el trasero y yo te la wow. Qué historia más perra, wow. Si no estás a mi lado, wow. Instinto canino y cada uno por su lado, wow. Instinto canino, wow. Ladraba el ciclao, wow. Si es que en esta perra vida siempre sale trasquilao. Caniche y el bulldog sabían. No abandone al chucho, él nunca lo haría. ¡Qué historia más perra! Por el camino del sitio mío, un carretero alegre cantó. Y en el sonido de su carreta dejó encerrado su corazón.
y a caballo vamos pa'l monte, 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 a caballo solo, a caballo solo, a caballo, a caballo. ¿A dónde vais? A caballo, a caballo, a caballo. Chau, chau, chau. Hoy te he visto con tus eyebrows caminando, con tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Hoy te he visto, colegiala de mi amor, colegiala, colegiala, qué vida más perra. Wow, wow, todos. Wow, 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 wow. Ricardo Esteve, Gracias. Jesús Jimeno, Dino Pirona, Burguitos, Fernando vuestro Burgos. grupo favorito. A todo el mundo, ha sido un placer. Aquí termina Festa al Sabeu, pero Vociferio sigue. Hay actos mañana, hay actos también sábado y domingo. Así que contamos con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias y a tope, que siga la fiesta.